La de hoy es Cuerpo para amar. Tenemos un cuerpo para amar porque estamos compuestos de un ser humano, de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces vamos a ir desmenuzando cuerpo para amar, cuerpo para dar vida, alma para amar, espíritu para amar. Y vamos a empezar como todos los miércoles encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. amén. Y bueno, pues tenemos para dar gracias a Dios. Estuvimos en México en elecciones y gracias a Dios fueron pacíficamente. Es un buen punto. Ya eso es un logro. Sí. Y bueno, pues este tema es tan amplio porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera tratamos ese cuerpo? Con ese cuerpo que pues es con el que hacemos las bienaventuranzas, con el cuerpo que amamos a los demás, tenemos un cuerpo con el que vemos con amor, con el que hablamos con amor, con el que podemos escuchar, no solo oír, con el que podemos tocar, con el que podemos acariciar. Y pues también trae una consecuencia porque lo que hacemos con el cuerpo, alguna vez escuchamos la historia del señor Marino Restrepo, que él tiene una historia de vida después de la vida, pero pues tiene la oportunidad de regresar. Y él platica cómo los pecados de la carne, a la hora que él ve toda su vida, de los demás están separados, pero los pecados de la carne están pegados. Dice que cada que él tuvo relaciones fuera del matrimonio, pues era como tener el alma de la otra persona metida en la suya, era muy difícil de despegar. Es que vamos a estar claros, porque a mí me gusta ir a la palabra más que a cualquier revelación privada. San Pablo dice que todos los demás pecados que se cometen están fuera del cuerpo, pero los que se cometen en la carne quedan en el cuerpo. Es lo que el Señor le permitió ver a Exactamente, este todas hombre. estas historias de vida vienen a confirmar, si no, pues este señor no tendría validez o no estaría siendo recibido en las parroquias y no estaríamos hablando de él. Exacto, exactamente. Entonces, pues algunas de las ofensas que hacemos con nuestro cuerpo, pues van muy encaminadas. Vamos a empezar con la castidad, que pues la lujuria, nos dice el catecismo, es el deseo o de un goce desordenado de placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo y separado de las finalidades de procreación y de unión. Es decir, una manera bien sencilla de explicar a nuestros hijos es que pues nuestros cuerpos están hechos para amar. Eso, Y son el instrumento por el cual mi esposo va a recibir el amor de Dios a través de mi cuerpo y yo de él. Y ese momento tan especial está reservado para cuando recibimos la bendición de Dios. Entonces, pues vamos a ver cosas que son lo que parecen, pero no son, como la masturbación. Que en ella, ¿qué hace falta? Pues hace falta el compañero, hace falta el sacramento. Vamos a ver también lo que es la fornicación, pues cuando hace falta el sacramento, cuando es estar pues teniendo una relación, un abrazo con lo que sería un abrazo conyugal, pero antes de recibir el sacramento. Cuando vemos la pornografía, que ahí pues hace falta el amor, se hace por dinero. La prostitución, pues ahí cambiamos el amor por el dinero, que ninguna de todos estos actos, acciones, somos nadie para juzgarlo. Estamos hablando de los actos. Muchas veces estas criaturas fueron abusadas o están siendo utilizadas y nosotros ni siquiera sabemos en tratas de blancas. Luego tenemos también la violación, que pues a todos yo creo que nos es bastante evidente, cuando es a la fuerza, generalmente con agresiones. Y finalmente tenemos una de las cosas que en este mes pues se celebra y no se debería de celebrar. Vamos a leer lo que dice el catecismo, que pues bien sabemos el catecismo, todo viene sacado de la palabra de Dios, y dice: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Y bueno, aquí vienen pues varias citas bíblicas, dice: apoyados en la Sagrada Escritura, que nos presenta como depravaciones graves, en Génesis 19 del 1 al 29, en Romanos 1 del 24 al 27, en Corintios 6 del 10 y 10:1, en Timoteo del 1 al 10. Y dice: la tradición ha declarado que siempre los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural,
cierran al acto sexual el don de la vida y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. En ningún caso pueden recibir aprobación. Pero vámonos un poco más allá, porque todo eso, acto lascivo, todo ese acto impuro, no va solamente dentro del homosexualismo, ¿no? También en el adulterio, también en todo lo demás. Claro. Y nosotros podemos ir claramente, heterosexual, homosexual, buscar lo que se contrapone a la lujuria, que es la castidad, y es un don del Espíritu Santo. Pero aquí viene la parte del catecismo muy linda donde nos dice cómo nosotros nos debemos comportar. Pero quería con hacer ellos. hincapié en eso porque pareciera, Sí. y como nosotros ya por la sociedad, creemos que el todo homosexual tiene que ser, yo tengo que ser homofóbico porque ya es un pecador empedernido. No, puedo ser yo más pecadora Vamos a empedernida estar, juzgando. vamos a estar muy claros en eso, Sí. pero muy claros en eso antes de continuar con con el programa. Sí. Sigue, mi amor. Porque sentir atracción al mismo sexo no es un pecado. El pecado Exacto. es el acto. Así como ok, yo puedo ok. tener, estando casado, una inclinación al adulterio, mientras yo me domine, no estoy en pecado. No está en pecado, al contrario, se ejerce una virtud. No, y puedo ser, ahora sí que ganarme una medalla en el cielo de tanto que me contuve. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Ahí es donde estamos hablando precisamente de esto. Como es el trabajar, es como, por ejemplo, vamos a equipararlo como si yo tengo esa inclinación a tomar lo ajeno, lo que no es mío. No vamos a hacer un día de ladrón para celebrar lo que yo hago. Eso es verdad. Entonces, una cosa es que mis amigos me quieran, sí, y otra cosa es que me aplaudan cuando yo tomo lo que no es mío. Pero voy a volver a hacer el papel del abogado del diablo. A lo mejor nosotros, los heterosexuales y la iglesia, los bautizados, hemos sido responsables de esas marchas porque se quieren hacer notar porque nosotros de una vez los hemos echado para un lado. Han sido muy señalados, muy lastimados. Entonces miremos nosotros que somos los que tenemos la palabra, los que vamos a la iglesia. Entonces a nosotros nos toca comprender, porque Jesús comprendió absolutamente a todo el mundo y amó a todo el mundo. Antes de que sigamos, yo quiero que quede esto no es mío, es de San José María Escrivá de Baragué. Dice, cuando decidas con firmeza llevar una vida limpia, para ti la castidad no será una carga, será una corona triunfal. Lo que acaba de decir María Elena. Claro, porque a la hora que vives el amor como Dios lo creó, vives en paz, vives alegre. No, y además rechazar ese impulso con natural. Claro. Entonces llevas lo que tú acabas de decir, una medalla, y lo acaba de decir nada menos que el fundador del Opus Dei. O sea, que es algo bien importante lo que tú dijiste. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice el catecismo? Deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, llámese desde un trabajo, llámese tú no vienes a casa, llámese como lo quieras llamar, discriminar. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivir el amor como Dios lo creó. Y si son cristianas, a unir su sacrificio de la cruz del Señor con las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Yo siempre he puesto este ejemplo. Yo en una parroquia que estuve en otro país, había una persona que se notaba a leguas, que sentía atracción al mismo sexo. Era un caballero y se vestía, pues, se notaba. Pero él era encargado de alguna parte en la iglesia. O sea, seguramente que él vive en castidad. O sea, qué bonito que se le reconozca como ser humano. Estaba buscando a Dios. Claro. Y el que busca a Dios lo va a encontrar. Claro. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, es decir, a vivir la sexualidad como Dios la quiere, mente en las virtudes del dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección. ¿Por qué tomamos este tema? Digo, entre todo lo que hay que tomar sobre para qué sirve mi cuerpo para amar y que no nos va a dar un solo programa. No, hay que dividirlo por lo menos en tres. Cuando menos sí. Pero es que este mes muchas personas, en vez de estar celebrando lo que es pues el mes del Sagrado Corazón, se celebra esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vuelve a ser papel de abogado del diablo. ¿Será que a nosotros le hemos predicado a ellos o a ellas que es el mes dedicado al corazón de Jesús y lo que hemos estado es criticando y discriminándolo? Yo sé que algunas veces yo puedo ser incisiva, pero estoy obedeciendo al Espíritu Santo y a San Juan Bautista,
por denunciarlo como no era, le arrancaron la cabeza. Y yo a veces digo, Señor, si me arrancan la cabeza me voy contigo. Pero las cosas son como son. Nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor. Nosotros como bautizados, en vez de estar criticando, ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en ello? Y la Sema, cuando veníamos en la camioneta, nos venía hablando del amor del Señor, y le voy a invitar a que siga hablando al respecto, porque eso, ella ahí estriba absolutamente todo. Todo el micrófono es tuyo, querida. ¿O quieres que te haga el preámbulo? Aquí tenía listada una perdón, palabra. perdón. Sí. Primera, ¿qué es el amor? Primera de Corintios 13. Oh. Lo voy a Sí, lo voy a por favor. parafrasear, está resumido. Es libre, total, fiel, fecundo, bondadoso, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, ni se enoja, ni guarda rencor, ni se alegra de las injusticias, se alegra de la verdad. Sabe soportar, sufrir, creer, esperar y está dispuesto a dar la vida por ti. Ya nomás con eso tenemos una cátedra para hacernos un examen a nosotros mismos. Eso, para saber correctísimo. qué tanto Wow, amamos. María Elena, tremendo examen de conciencia nos acabas de dar. Exactamente. Y la palabra de hoy también nos habla de eso. Y uno de los puntos es ese. Basarnos en el primero, que es el más grande, amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al momento de nosotros rechazar, juzgar o quitar a cualquiera persona por lo que sea y como sea, estamos fallándole a Dios. Porque es muy fácil amar a quien está, quien creemos que está bien, quien creemos que está llevando una vida recta, quien creemos que está haciendo todo a perfección. Pero si es a lo contrario, entonces ahí es donde rechazamos. Y ahí es donde está nuestro trabajo. Entonces es muy difícil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada filosa de dos filos. Atraviesa, es profunda, es grande. Entonces dices, pues, ¿qué hago, Señor? Ahí viene el rescate del Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos ilumina y nos enseña. Y nos enseña la verdad entera, la verdad completa, cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Ahora me viene el ejemplo que veníamos platicando también en el coche. No es el tema porque ya en otro programa vamos a hablar un cuerpo para dar vida, pero ayer platicaba con una personita muy especial que me compartía que su tía había sido madre soltera. Y dice, yo vi una bendición en eso. Dice, él aparte había sido infiel y él no podía tener hijos. O sea, fue una bendición el hijo, el nacer. Y 18 años después, todavía la familia la sigue señalando. Yo decía, Dios de mi vida, yo creo que pecan más ellos que la pobre mujer, que aparte ha sido una buena madre, ha ido cargando ese peso tan duro, porque independientemente de cómo venga un hijo, porque un hijo siempre es una bendición de Dios, las madres no estamos para cuando hay una madre soltera para ir a aplastarla, así haya venido de la forma que haya venido, sino para levantar y ayudar a esa hija. Correcto. Esa es nuestra labor. Correcto. Pero ahí también marca algo maravilloso. Si nos ponemos a ver, Marilena, a Jesús lo perseguían. Lo criticaban, lo llamaron de todo, ¿eh? Lo juzgaban. Entonces, o lo juzgábamos cuando juzgamos a otro. Y sí, en verdad, están siendo duros con ella, pero si lo vemos del otro lado, está muy bendecida. Está muy bendecida porque cada vez que la atacan, cada vez que eso, está acompañando a Jesús. Está acompañando a Jesús. Acompaña a Jesús en su calvario. Pero los demás no ven cómo la hieren. O sea, esta no. sobrina de ella me platicaba y haz de cuenta que la mamá de ella falleció hace poco. Y dice, es que mi mamá cómo la levantaba. A la mamá también la juzgaban mucho por otros temas, pero yo decía, Dios mío, estoy conociendo a la señora sin conocerla, a ambas, y decía, esa señora cómo de verdad sí supo amar. Ajá, así es. Y lo demás es pedir por la gente que lo está haciendo, porque en realidad ellos son los que se están condenando. Además puede ser, ahí es donde se cumple. No veo mi viga, pero estoy tan centrada en tu pajita. Ajá. Y es que es fácil, porque mira, se centran en la paja de ella para no aceptar, porque es muy difícil hacer un buen acto de contrición. Es difícil. Para empezar a reconocer. Porque yo no quiero reconocer mis errores, y para no reconocer mis errores, ¿qué hago? Pues mejor me estoy fijando en el del otro. Yo diría no, estoy a describir América. Colón, quítate. Todo estriba en la palabra. Y venimos en estos días meditando el centro de la doctrina cristiana, las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza que encierra todas las demás, las 5 primeras, porque después él nos empieza a decir
¿Por qué somos bienaventurados? La primera bienaventuranza es: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay otra que dice, otra versión que dice: dichosos los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que corazón y espíritu es lo mismo. Entonces, nuestra área sensitiva que está acá. Cuando nosotros entendemos eso, no juzgamos, amamos. Inclusive, si por alguna circunstancia has nacido con una inclinación al mismo sexo, eso mismo te va a dar fuerza para respetar tu cuerpo y vivir consono con Dios. Sí, Sonia, nada más que la ciencia hasta el día de hoy no ha descubierto que se nazca con la atracción al mismo sexo. Yo quiero explicar un poquito porque todos estos son estudios psicológicos. Nadie nace así, son heridas y son patrones. Y vamos a empezar, Bueno, pero no yo es no que soy nadie psicólogo, salga, pero no, yo pero sí, hasta el día de hoy inclusive, nadie ha nacido con una atracción al mismo yo sexo. le hice ya él murió de SIDA hace muchos años, un médico, muchacho joven, en aquel entonces no había todavía las medicinas para prolongarles la vida, y él me dijo así, con lágrimas: yo nunca sentí como un hombre, yo de niño quería jugar con muñecas, yo no digo si nació o no nació, pero él a muy temprana edad, ahorita vamos a ver cuáles son cuando las yo le razones. dije: ¿y tú como médico qué dices? Me dijo: la ciencia médica no dice al respecto, yo te estoy diciendo mi experiencia de ser humano, no te estoy hablando pero como no te médico. Está hablando de cuando era un bebé nacido. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que la ciencia sí nos dice. Para empezar, ¿qué es la AMS? Atracción al mismo sexo. Gay significa varón. El término surge a mediados del siglo XVIII. Es un varón alegre de comportamiento afeminado. Homosexual es una persona con orientación sexual hacia su mismo sexo. Una persona bisexual es alguien que tiene orientación sexual hacia ambos sexos, hombre y mujer. Transexual es el varón que se siente atrapado en el cuerpo de una mujer. Y bueno, la heterosexualidad, la relación con el padre del mismo sexo, es decir, papá hombre y mamá niña, tiene una clave muy fuerte para la definición de su identidad. En la ausencia, porque vemos ahorita tantos casos donde hay madres solteras o puede ser una viuda, cuando hay un abuelito, un tío, un amigo muy cercano a la familia, un hermano mayor puede adoptar ese papel para que haya esa salud mental en el niño. Las experiencias de vida, a veces el carecer de aceptación. No existe el gen que demuestre que se nace siendo homosexual, pero sí el aspecto biológico, las herramientas para la vida que se reciben en casa y en la escuela. Dale eso más despacio. Sí. Porque aún en la psicología hay diferentes corrientes psicológicas que unos opinan de una cosa y otros opinan de otra. Sí, pero científicamente no está demostrado, que eso es a lo que vamos. Eso es lo que me dijo el médico. No existe un gen que demuestre que alguien nazca homosexual, pero sí los aspectos biológicos, el entorno en el que nace la criatura. Las herramientas para la vida que se reciben en casa, en la escuela, socialmente, al desempeñar roles con su mismo sexo. O sea, nadie nace con una orientación homosexual, perdón. Nadie elige sentir atracción hacia su mismo sexo. Nadie elige, eso es verdad. Atrás de la atracción al mismo sexo hay una herida que busca amor de una manera que no es la adecuada, no es como Dios la creó. El desarrollo psicosocial sufre un daño a temprana edad. Vivir la sexualidad fuera de la naturaleza para la que fue creada nunca va a dar paz. Las personas pueden decidir cambiar en cuanto el cambio se hace posible. ¿Cómo surge la atracción al mismo sexo? Digo, y todo esto tengo mucha referencia que he conseguido con psicólogos, o sea, no son cosas que me estoy sacando de la manga. Pudo iniciar en la niñez. También hay periodos que a veces son de heterosexualidad, es decir, a veces siento atracción hacia mi sexo opuesto y a veces hacia mi mismo sexo. Puede haber una ambivalencia, a veces me siento varonil, me siento femenina. Y muchas veces lo que sucede es que no hay una identificación sana no estoy diciendo que así sean todos los casos, o sea, hay muchas circunstancias, papá-hijo o mamá-hija. Muchísimo. También por actos de violación. Sí, ahorita vamos a irnos a todo eso. Hay papás o mamás que son muy controladores, hay una psique herida, o hay una necesidad de aceptación, o hay dificultad para confiar, o hay dependencia emocional, hay soledad, hay hambre emocional. Lo que buscan en realidad muchas veces en una relación sexual no es el placer, buscan el afecto que les faltó. Voy a irme a un caso que sí es muy conocido en México, ahí no voy a decir el nombre, Mauricio Clark, él lo platica en las redes, dice que
él realmente cuando buscaba todas estas parejas, lo que buscaba era un abrazo, era el papá que le hizo falta. Hasta él descubre a través de la oración, él nunca ha tomado terapia, dónde estaba la raíz. Dice que un día se estaban bañando, estaban en un baño público, y su papá hizo como una broma hacia sus genitales, como diciendo que eran pequeños. Y entonces ahí fue donde entró esa herida tan profunda en su sexualidad. Y a partir de ahí, siendo muy niño, es donde él empieza a sentir esa atracción al mismo sexo. Y lo que él buscaba, o sea, ese papá no le llenó todo lo, digo, cada caso es diferente. Él platica esto, que lo que buscaba en cada relación sexual era amor, era Todo, cariño, era todo en esto. ese ámbito se da mucho, Tienen profundas crisis pero no es espirituales, determinante. miedo, culpa, vergüenza. No saben hablar con alguien. Es muy difícil tocar este tema por la vergüenza que lleva. Y otro tema muy importante en la atracción al mismo sexo. Yo después de estudiar todo esto, porque tengo una amiga muy querida que atiende muchas familias con estas situaciones, entonces he compartido mucho con ella. Y yo me di cuenta de una cosa, son heridas como todas, o sea, todas las heridas que traemos, Todos traemos solo que heridas. me he dado cuenta que unos pues se van a alcohol, otros se van a sexo, otros se van a compras compulsivas, compras compulsivas, a internet, hacer de su cuerpo un un dios. altar, exacto. Es lo mismo, solo que cada quien ubica esos vacíos de diferente manera. Voy a poner algunos de los ejemplos. Dice, las heridas en casa. Más hombres que mujeres terminan sintiendo atracción al mismo sexo. La mujer es mucho más difícil de identificar. Si sufrió un abuso sexual o una violación, entiende que es lo que queda en su cabecita, que no es seguro ser mujer. Yo lo pongo en mi caso, por ejemplo, yo he platicado en más de una ocasión que yo fui violada y abusada. A mí, por gracia de Dios, yo no he sentido atracción al mismo sexo, pero yo tendría una condicionante muy fácil para haberlo sufrido. Dios fue A mí se me misericordioso. va, o sea, yo tengo otro tipo de problemas. Tenía, bueno, Dios nos va sanando a todos. A veces se tuvo una madre deprimida, inadaptada, y entonces para esa niña ser mujer es algo que no quiere llegar a ser. Si intentan llevar una relación heterosexual casándose, pero sin tener sana su herida, la relación no va a ser sana emocionalmente. Y es donde luego surgen pues esos matrimonios donde a veces se casan pues para tener una fachada, para que no hablen mal de ellos, pero tienen una doble vida, que es exactamente lo estaba mismo. diciendo Iracema. Sí, es exactamente lo mismo el que tiene una doble vida con una persona de su mismo sexo que con una persona Por eso diferente. también quisiera tocar el tema, ya no tanto de las atracciones del mismo sexo, porque estamos hablando de cuerpo. Y entonces los heterosexuales nos encanta juzgar porque estamos completos. Y los heterosexuales hemos caído en adulterio, en llevar una doble vida, y como decía, y pareciera que aquello sí, como socialmente está bien. En cambio, esos, como diría el chico, como es que decía Bolaño, el cómico de mexicano. No sé. No te juntes con esa chusma. Kiko. A mí no me cambia. Kiko. Entonces, nosotros, yo puedo ser o sea, yo lo he visto, yo soy hermana menor de 5 hermanos varones, uno más homofóbico que el otro, pero ellos, a excepción de uno, fueron infieles. Y yo les decía, ¿y qué les pasa a ustedes? Santos. ¿Por qué están discutiendo por esto? ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Ah? Con su sexualidad. Exacto, con el cuerpo de lo que estamos hablando hoy por hoy. Por eso no solamente vamos a dedicarnos a eso, sino nosotros, y lo mismo a esa jovencita que salió embarazada porque no pudo dominar el ardor de sus hormonas nacientes. Vaya, tampoco la juzguemos tan severamente, sino que más bien busquemos lo que dice las bienaventuranzas, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de la vida. Este es el manual de la vida. Si tú quieres saber cómo vivir, si compras un artefacto, tienes que ver cómo se... Ahorita compré un cepillo dental, me lo recomendó el odontólogo, que es eléctrico sí. Y que me lava los dientes y que todo porque tengo periodontitis y eso no se cura, y fue descuido mío. Entonces ahora estoy con mucho cuidado ¿y cómo se habrá esto? Entonces yo empecé el manual a leerlo y yo le dije, Señor, por eso es que yo leo la Biblia todos los días para que acomode mi vida, porque si no, ¿cómo lo voy a acomodar? No supe ni siquiera armar el aparato si no leía el manual. Entonces, ¿cómo vamos a acomodar la vida y cómo vamos a hacer juicio si no leemos la Biblia?
Es que aquí viene todo y hemos dedicado un poquito más en este programa a este tema porque nos podemos ir a dos extremos. La verdad la vamos a encontrar aquí, que es cómo vivir el amor verdadero, porque una de dos, o nos vamos en el lado de juzgarlos, que no es nuestro papel, o nos vamos en el lado de aplaudirles los actos, y tampoco es ¿cómo se llama? La fórmula es el amor como Dios lo creó como y Dios como lo debe creó. de ser. Es decir, como hacía Jesús, amar a la persona, pero yo jamás he visto en toda la Biblia, ni en Antiguo Testamento, ni en Nuevo Testamento, ni ya que se fundó la iglesia, que se le aplaudiera a alguien el pecado. Nunca. Pero por eso insisto. Pero sí se tomaba y se abrazaba al pecador y se le llenaba de amor. ¿Para qué? Para que conociera el Pero amor. la sociedad ha hecho un rechazo de los homosexuales o de los gays y ha aplaudido constantemente las relaciones ilícitas y el adulterio. Inclusive cuando nació el feminismo, que bueno, radical, de alguna forma obstinadas las mujeres de aguantar tanto, entonces tú tienes derecho, yo también. Entonces la sociedad se resquebrajó aún más, porque entonces la mujer empezó a hacer lo que normalmente hacía el hombre. No es que antes no lo hacía, pero menos. Si él también tiene, yo también soy infiel. Y los pobres muchachos, de ahí entonces va saliendo todos esos problemas, ¿correcto? Sí, ahora yo traigo aquí algo que quiero compartir contigo después de que Sonia vaya con la palabra. Te voy a abrir un poquito los ojos para que tú puedas ver esas almas, qué es lo que traen, para que podamos comprender qué es lo que hay detrás de esa atracción al mismo sexo. Así como también el que es infiel, algo trae de raíz. Pero también yo quisiera que todo eso lo utilizáramos en todo tipo de heridas, porque no se trata solamente de esa inclinación hacia el mismo sexo, se trata solamente de familias sanas, de familias que estén constituidas en el amor, y eso no se va a lograr si yo no conozco la palabra de Dios. Y uno de la familia, bien sea el esposo o la esposa, debería ser a través del esposo, porque la palabra... Bueno, pero sí. Prioritario, ¿no? Porque dice el Señor que así como Cristo es cabeza de iglesia, el hombre es cabeza de hogar. Pero a falta de pan, buenas son las tortas, dice el refrán. Y el Señor dijo, bueno, entonces vamos a traer a estas mujeres guerreras para que traigan a los esposos. Yo doy testimonio de eso. Yo tengo 43 años de casada y ahora, de unos años para acá, es que mi esposo me acompaña a hacer rosario conmigo, hablamos de las cosas de Dios. En días pasados yo le dije, Señor, yo tengo tantas experiencias contigo y yo no las puedo compartir con mi otra carne, que es mi esposo. Él se quedó callado porque yo no tengo un teléfono prendido con él, pero de pronto un día sentí y le dije, tú sabes que esta madrugada orando con el Señor me hizo sentir esto y esto y esto. Él se me quedó mirando y me dijo, a mí me estaba preocupando eso. Entonces me dijo, ahora es el momento, pero llegó a través de mí. Porque ya además el Señor dijo, el que más se le ha dado, más se le exigirá. Yo vengo de una madre muy creyente, no religiosa, aunque en aquel tiempo no se leía la Biblia, pero ella sabía en la justicia de quién era Dios. Al punto de que 15 días antes de morir ella me pidió perdón a mí y yo soy la menor de 8 y le salí bastante rebelde. Y ella me pidió perdón y yo le dije, mamá, yo soy la que te tengo que pedir perdón. Y me dijo, no, porque yo no entendí que Dios a ti te hizo diferente y te quería poner en la línea de que tienes que salir de velo y corona. Yo no salí de velo y corona. Yo me fui con mi marido. Después me casé. No se asusten. Pero por eso también puedo testimoniar del amor de Dios y por eso no puedo juzgar a nadie, porque si yo juzgo a alguien, Dios mío, a mí me perdonó. Y el Señor hizo la fiesta del hijo pródigo. Del hijo pródigo, cuando regresé, hizo la fiesta que no ha terminado nunca. En más de 30 años, él todavía me sigue poniendo el anillo, me viste de blanco, manda a matar el cordero, porque ese es el Dios de amor que yo predico, no el Dios castigador. Y ese Dios, amor, nos dice en las bienaventuranzas, que como dijimos, es el centro de la doctrina, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5, versículo 1. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿De qué estamos llorando aquí? ¿Haciendo juicio o porque mi hijo salió así? Vaya, vive feliz, no importa. Dios tiene un plan para con aquella persona. ¿Por qué no hace excepción de personas? Quien sea y como sea. Dios es Dios. Fíjate, dime, mi amor. A mí si me preguntas qué sientes con una persona cuando veo a alguien que siente atracción a su mismo sexo, yo lo que siento es ternura. Digo, hay un niño herido adentro. Yo también. Eso es lo que hay. Yo también. Yo siento una ternura muy grande. Una ternura muy grande. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿cuál es la justicia que está hablando aquí el Señor? La justicia mía, según mi punto de vista, es la justicia según Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que se repare el daño en esas almas.
Exactamente. Y se fueron preparan con el amor. Exactamente. Ay, Pata, ¿cómo aquí va está el a ser? Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser? ¿Señalando o aplaudiendo el acto? No, es con No, el amor de amando, Dios. amando y amando y amando. Después dice, bienaventurados los misericordiosos, aquí viene, ¿ves? Porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados, esta me conmueve. Ujú. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si todavía tenemos juicios y No todo hay el corazón, limpieza. ya sabemos que en la Biblia el corazón es toda esta área sensitiva que tenemos aquí, el espíritu, el ánima, entonces significa que si yo tengo un resentimiento, tengo que soltarlo. Si yo tengo un juicio, tengo que soltarlo. Si yo tengo una envidia, tengo que soltarla. Tengo que soltarla del verbo tener, porque está diciendo que los de corazón limpio verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Yo quiero verlo, yo quiero Fíjate, verlo. me hiciste recordar, yo tenía en la universidad, tenía un compañero que se notaba a leguas que sentía atracción al mismo sexo y era divino, divino. Y en la escuela le dijeron que o cambiaba su modo de vestir, su modo de hablar, su modo de verse, se salía. ¿Sabes de lo que se perdieron? O sea, vieras lo famoso que es él. Porque no, Está bueno es eso. que no sabes, yo lo veo así en las telenovelas, o sea, él ayuda en los vestuarios, en los todo. Y dije, mira, no supieron. Mira, a mí me Más pasó. bien hubieran tenido otra táctica con él de pues ayudar de otra manera, pero ¿qué fue lo que fue ahí? Lo que se hizo con él, rechazarlo. Rechazarlo. discriminar. A Es mí una me Y es dio- belleza que de a veces, persona. a veces rechazamos el amor de las personas porque Sí, Y era juzgamos bellísimo. demasiado. Es muy fácil para juzgar, es rápido. Sí. es rapidísimo. Lo difícil es realmente ver el corazón de la persona a través de los ojos. A través de los ojos son un espejo. Sí, Y ahí podemos ver el amor y la maravilla que hay en aquella persona. Hay que descubrir, toda persona tenemos un tesoro. Porque Toda. Dios nos dio un tesoro. sí. A nosotros como creyentes, como católicos, como fe en Dios, nos toca descubrir el tesoro que cada persona tiene en su corazón y en su alma. El reflejo que tiene Dios, porque Dios es tan grande que yo no puedo reflejarlo todo. Tengo un destello de él, pero tú tienes otro destello, Sonia tiene otro Eso es destello. correcto. Entonces, Qué entre lindo. todos hacemos un solo. Exacto. Y un maestro que tenía yo en la escuela decía, la ciencia no es exacta. La ciencia es aquella que tú vas con un doctor y el doctor tiene que descubrir, porque pueden 10 personas tener los mismos síntomas y las 10 personas tienen algo diferente, tienen una enfermedad diferente. Entonces, es difícil. Y hablando Es de difícil. ciencia, fíjate, hay un caso de donde surge la ideología de género. Ahorita lo voy a citar, no me sé los nombres, pero acá traigo. Y antes de que mi tú lo vas buscando, acordeón. te voy diciendo que eso de la ciencia es correcto, porque ahora que el Señor ha permitido la pandemia o flagelo, que a María Elena no le gusta decir el nombre, El tema innombrable. ellos han tenido que ir aprendiendo, los médicos, sobre la marcha, porque como es una enfermedad nueva, esto puede, y ahora están poniendo unas inyecciones para que no produzca el trombo, porque también produce el virus una densidad en la sangre. Claro, ponen aspirina para eso, pero a veces es desconcertante porque pueden haber estado tomando aspirina y de todas maneras. Entonces mandan a hacer exámenes de sangre, se dan cuenta, va sobre la marcha. Ahora la ciencia perfecta la da Dios. Exacto. Cuando nosotros entendamos que esto es permitido por Dios, porque nos ama y nos habíamos apartado demasiado de Él y hemos perdido mucho tiempo en consideraciones, en juicio. Y especialmente yo siempre le hablo a las personas que estamos dentro de la iglesia y me lo digo a mí misma, porque Él está esperando desde que nosotros, Él no está esperando de aquel político, Él está esperando de nosotros. Así es. Y aparte, no sé si les ha pasado a ustedes, pero pueden ir con el doctor porque tienen algún malestar o se sienten mal. El doctor te puede dar el medicamento, te puede ser, pero en realidad la que conoce tu cuerpo eres tú. Eso es verdad. Tú Mira. eres la que conoces tu cuerpo, tú eres la que sabes cómo está. El doctor podrá decir una cosa, pero realmente los que conocemos nuestro cuerpo somos nosotros. Y el que no se Las equivoca es Dios, aquí en Eso, su correcto. palabra, y aquí Él está no se equivoca explicado nunca. pues lo que es de verdad el amor, lo que es contrario al amor y explicado en el catecismo. Mira, el caso es de David Reiner. A esta criatura son unos gemelitos que nacen y el doctor hace una circuncisión fallida. Entonces se les hace más fácil quitarle su aparato genital y hacerle creer que es una niña. Dios. Entonces ella crece como le hacen una operación como si fuera niña, pero hay un conflicto porque ella quiere ser niño. Él no sabe que en realidad era un hombre. Hay mucha depresión, mucho dolor, sufren mucho estos gemelos hasta que pues ya cuando son más pues adolescentes, mira aquí se ve la carita de lo deprimido que estaba. Bueno, a ver si lo alcanzo a pasar a que se vea. Vean el dolor de esta criatura.
y él se termina suicidando. Entonces de ahí surge, quieren comprobar científicamente que el género es algo que se puede modificar, que es según como nosotros, algo como que está formado. Y pues no, es una mentira. Él nació siendo un niño y no lo pudieron engañar de que era una niña. Nunca lo pudieron engañar. Bueno, seguimos con las bienaventuranzas. Sí. ¿Se están grabando en sus memorias? Bueno, es una de las 3 potencias del alma. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán hijos de Dios. Los de corazón limpio veremos a Dios. Y los que trabajan por la paz, ¿qué es trabajar por la paz? No discriminar, no hacer juicio, entender, no abrazar el pecado, pero abrazar al pecador. A la persona. Los pecadores somos todos. Sí, bueno, pero en ese momento nos estamos refiriendo a eso. A mí me encanta, y lo aprendí de San Juan de la Cruz, que es mi libro de cabecera, que cuando nosotros hablamos de lo que ya hemos vivido, basado en la palabra, por supuesto, pero es vida, tiene fuerza. Tengo fuerza en mi corazón para hablar de lo como una niña puede quedar embarazada, que es mi único nieto, y mi hija de 17 para 18 años quedó embarazada. La reacción mía inmediatamente fue, ella va a tener el bebé, por supuesto. Y ella también ni siquiera le pasó por la mente. Bueno, ella iba conmigo a la iglesia. Y hubo unas personas de la iglesia que me dijeron, ¿cómo es posible que esa niña te haya hecho eso? Y yo me la quedé mirando y le dije, ¿que me va a hacer abuela? Gracias a Dios. ¿Que me va a hacer abuela? O sea, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? Lo que sí le dije a ella, no le aplaudí, le dije, tu vida va a cambiar. Porque yo te voy a ayudar para que tú termines carrera, pero no lo voy a crear. Esa es tu responsabilidad y tu vida va a cambiar. Hoy por hoy es una profesional, está viviendo en Singapur con un cargo y el hijo mi nieto cumple 15 años el mes que viene. Pero ¿por qué lo pude reaccionar de esa forma? Y mi esposo, que todavía estaba así, yo le dije, ella no se va a casar, ¿verdad? No. Porque estoy con otro muchacho de la misma edad. Son unos niños. Y gracias a Dios mi esposo no es de ese hombre, no, ¿por qué tú dices eso? Sino que, aunque no iba conmigo a la iglesia en aquel momento, bueno, sí iba, pero no tenía la misma convicción de hoy, respetaba el Espíritu Santo que estaba en mí. Y eso es bien importante también. Y lo otro que puedo decir es que no puedo juzgar a nadie porque yo caí. Vaya, no voy a decir que caí en todo, pero me salí de mi casa que me habían enseñado los valores y yo dije, yo voy a romper por eso porque me hablaban así, tiene. Y yo digo, no, yo tengo que amar a Dios. ¿Y qué sucedió? Que mi madre me dice a mí y me pide perdón porque ella no me entendió. Por eso, madre, entiendan a sus hijos con la luz del Espíritu Santo. Porque entonces, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Entonces luchamos por la paz de Dios. No hacemos paz en el corazón. Pero es que primero hay que tener es la paz en el corazón. Indudablemente que cuando salió positivo el embarazo de mi hija, yo lloré. La mayor me dijo, mami, ¿por qué lloré? Le dije, porque a ella se le está cambiando la vida. Claro. Eso sí. Es una bendición, pero también. Pero también, o sea, lloré por la situación, pero el Señor se encarga de arreglar nuestros entuertos. Él es Dios. Él es bueno y ahí están las bienaventuranzas. Es lo que les estaba comentando acerca de lo de la ciencia. ¿Por qué? Porque no entendemos algo maravilloso y algo grande. Los designios de Dios son inexplicables. Y todo tiene un porqué y una razón y para qué. Los doctores podrán decir lo que quieran, pero por decir, como tu hija, ¿verdad? Como muchas niñas que salen embarazadas y que nos enojamos y todo. Pero ¿cuántas mujeres que se han casado de blanco, que según nosotras todo llevan bien y hasta el día de hoy no han podido tener a un hijo y en su dolor, en su corazón llevan ese dolor? Entonces decimos, qué grande es Dios, qué bello es Dios, cómo Él nos enseña. Entonces ahí tenemos que entender y aprender algo bien importante. ¿Es lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos? ¿Es lo que Dios dice que se debe hacer o es lo que nosotros decimos que se debe de hacer? Es que la diferencia está para eso tenemos la Biblia y lo que la iglesia nos enseña. Quiero hacer un paréntesis para que empezamos a tener un poquito de misericordia. ¿Qué es lo que pasa a veces con estas criaturas? Aquí describen algunas de las cosas. Dice, por ejemplo, los niños pegados a la falda de la mamá. Dice, los niños, a diferencia de las niñas, comienzan la separación natural de su madre al 1 año y medio para vivir su masculinidad. Algunos por temperamento, herencia, por tener un papá pasivo, una madre que es como un pulpo, asfixiante, dominante, sobreprotectora, entrometida,
provocan que se nuble su capacidad para diferenciar un sexo del otro. Llegan a ver sus genitales como algo ajeno. Desean inconscientemente desprenderse de ellos. Admiran los ajenos y los desean. Luego tenemos por acá, ay Dios mío. Pero, El caso madre, del si tú estás incesto escuchando emocional. eso y te ves retratada allí, no No te te agobies. preocupes. No te agobies. Es Tú pides sanar. perdón y ya está, y para adelante. Sí. Y después que sientas, perdonada por Dios, o si es posible delante de un sacerdote, a sacudirse y a Con seguir amor adelante. se sana. El Exacto. incesto emocional. Si la madre vacía en el hijo los problemas que tiene con el papá, hace de él un objeto con el que satisface sus necesidades emocionales. Lo convierte como en el esposo sustituto. Verla sufrir abre la zanja que lo distancia de su papá. Lo mantiene cerca de ella, la quiere y odia verla sufrir. Entonces termina identificándose con ella. Pero eso quiere también parecerse sucede a con ella. hembras, ¿eh? Sí, es que son tengo también aquí el de las Ya. niñas. Adopta las características del sexo opuesto porque aprendió la visión de sí mismo a través de la visión de la madre. Esto provoca que su desarrollo psicosexual se inhiba. Tenemos también aquí el caso del niño salvador, que ve que su papá sufre mucho. Entonces quiere salvarlo, quiere ser su amigo íntimo, con quien se desahogue, empieza a aislarse, a negarse sus necesidades, se vuelve complaciente, intenta satisfacerlo, llenar sus vacíos, haciendo cada vez más grandes sus vacíos. Otra es una herida homoemocional. Cuando el padre abandona físicamente o emocionalmente, cuando es frío, está ausente por trabajo, por viajes, por ejemplo, el hijo de un político, de un artista, de un deportista, de un militar, provoca que rechace su sexo a sí mismo y a Dios, pero que intente llenar el vacío con encuentros sexuales de su mismo sexo. Pide el contacto físico que le hace falta de papá. Lo que quiere es ser tocado, ser abrazado. También tenemos los casos de violencia. Si tiene un padre, ¿cuántas veces hemos visto un padre macho y tiene hijos pues muy femeninos, ¿no? Cuando el padre es macho, es autoritario, es violento, es castrante, provoca que rechace su sexo. No quiere convertirse en un agresor. Entonces empieza a buscar refugio en su madre, en sus hermanas, en sus amigas. Tiene fantasías con los hombres que admira, con los que tiene lo que necesita de su papá. La necesidad es su necesidad de ser aceptado, amado, y es lo que lo conduce al deseo sexual. Esto pues también es muy frecuente en casos de abuso sexual, de violación, y generalmente son perpetuadas por un padrastro, un familiar, alguien conocido, Pero cercano. vuelve otra vez la mujer con la matraca, porque yo soy de esa. Todo eso se puede dar también dentro para unas heridas en las personas heterosexuales. Claro, es que es lo que yo expliqué al principio. Esta herida puede llevarte a ¿qué? A alcohol, a drogas, a compras compulsivas, a comer de más. Es solo una de Sí, las... pero si nosotros nos hacemos hincapié, enseguida ya le voy a decir cómo somos nosotros los seres humanos y la voluntad humana. Eso no me corresponde a mí. Eso es para aquellos. Cuidado. Ujú. Cuidado, porque aquí es completo, porque igualmente todas nosotros traemos heridas. Yo sufrí todas las heridas que, bueno, más que Marilena, no conozco a nadie. Y aquí la ven bien sana, gracias al Señor. Pero yo sufrí rechazo y sufrí que a los 7 años mi papá murió y alguien dijo, pobrecita tan pequeña y huérfana. Eso se me grabó a mí y yo era la pobrecita. Y yo me sentía la pobrecita. Entonces, ¿cuáles eran mis reacciones? A mí nadie más me va a llamar pobrecita. Y era bien así. Yo me voy a salir de los parámetros. Y todas esas reacciones como heterosexual también ofendieron a Dios y también me hicieron daño en mi vida. Así Claro, que no son nos heridas. enfoquemos solamente porque esas heridas las cargamos absolutamente todo. Y el que sana todas las heridas. Todas las heridas es papá Dios. Además, esto se puede volver una idea que se hace precisamente un hombre que está con una mujer y con otra, y con otra, y con otra, y con También, otra, se complace. también. Vamos, heridas que hacen los hermanos. Hay conductas que provocan el rechazo a su mismo sexo. Cuando el mayor abandona su identidad para adoptar el papá de un padre prematuro. Vuelvo a repetir, o sea, cuando él se hace como yo soy el papá de la casa, porque se fue el papá, ahora yo soy el papá. El papel, cuando el de en medio o sándwich es ignorado, entonces se vuelve rebelde para llamar la atención. Cuando el menor es muy mimado por la mamá, por las hermanas. Cuando se reciben agresiones físicas, sexuales, emocionales, verbales. Cuando los mayores descargan en él y las que reciben, es decir, el papá los golpea a ellos, a los hermanos mayores, y los hermanos pues terminan, al más chiquito lo agarran, ahora sí como dicen en México, de paquetito, ¿no?
Otra es el físico. ¿A cuántos jovencitos vemos que son delgaditos o tardan más en desarrollar? La relación con su mismo sexo se daña si su padre delega su rol a la madre porque lo visualiza como poco varonil. Algo tan sencillo, no le gusta jugar a fútbol. A lo mejor nació con una dote para las artes y el papá eso lo toma como que es una persona que pues entonces lo delega a la mamá que lo atienda. Por su desarrollo tardío, es decir, le empieza a salir la barba, todos los signos, tarda un poquito más que sus compañeros. Su físico, como decía, a lo mejor es más frágil, es más delgadito, es muy enfermizo. Su temperamento, a lo mejor no es un niño agresivo, sino es un niño tierno, un niño dulce. Su temperamento. Como decía, es muy tranquilo, como decía, tiene una sensibilidad artística que el papá no se ha dado cuenta que tiene ahí un genio. O hasta no quiere que tengan eso porque no les parece que es muy masculino. Exactamente, eso se da mucho precisamente porque no es bien entendido ese don. Entonces, su desinterés por lo rudo, a lo mejor, como decía, no le gusta jugar fútbol y entonces ya por eso el papá no, ya, la mamá que lo atienda. Otro de ellos es la autoestima. Cuando la autoestima es baja, se siente inferior porque no logra satisfacer las expectativas de los papás. A veces qué triste, pero pasa, esperaban que fuera niña y lo visten como niña. Entonces empieza a aislarse, a sentirse solo, empieza a alejarse de los niños, intenta llenar sus vacíos pues con placer sexual. Como dijimos, esta misma herida se puede hacer con alcohol, con drogas, con compras, con internet, con videojuegos, con pornografía, con promiscuidad, con alcohol, con drogas y pues hay drogas también se ha descubierto que llevan hacia el mismo sexo. Yo creo que ya la parte de los roles de las niñas sí está muy difícil que lo acabemos lo vamos a llevar para otro programa, ya es suficiente. Primero que todo eso. Pero esto nos ayuda para comprender cuando yo veo a una persona así, ya me pongo una de dos, o a festejarle lo que hace, o me pongo a señalarlo, oye, cuidado. Si tú hubieras calzado sus zapatos, a lo mejor estaría siendo peor, a lo mejor no tendrías atracción al mismo sexo, pero serías el hombre infiel que tiene 5,000 hijos por todos lados, que ni los mantiene. Entonces, cuidado con juzgar o con aplaudir, porque ni eres Dios, ni estás en el alma de esa criatura. Bueno, pero entonces volvamos con la palabra y en las bienaventuranzas está para eliminar todo eso que mencionó María Elena. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso ya lo habíamos dicho. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vamos aquí, acorde con lo que dijo María Elena, yo vi a un muchacho joven trabajando duramente y él estaba hablando todo lo que estaba reuniendo para traer a sus padres desde Venezuela, mi país de origen, y los llevó para acá y los hizo para acá. Él sabía que yo soy una persona de iglesia y me dijo, entonces usted me rechaza. Y yo inmediatamente el Espíritu Santo me iluminó y le dije, tú sabes que el Señor está sonriendo con todo lo que me has contado porque estás cumpliendo el 4º mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y él no le importa las heridas que pudo haber recibido porque él es un muchacho brillante, muy inteligente. Y me dijo, pero entonces, ¿por qué a mí me dicen que me tienen que sacar este demonio de homosexualismo? Le volví a decir, párate allí. Vamos a hablar los dos. Desde entonces nos queremos como una madre a un hijo. Y le hablé de la palabra de Dios. Le hablé del amor de Dios. Al punto de que hace poco, eso fue hace años, comenzando mi relación con él, me presentó a su mamá, que ahorita la trajo y le costó más de $5,000 traerlo. Y yo le dije, usted es mi socia porque tenemos un hijo en común. Ella me miró así como maravillada, como diciéndome, alguien me dice, aunque las mujeres aman a su hijo, no tiene que ver con eso. Pero yo pude sentir en mi corazón el agradecimiento de, como diciendo, esta señora que es de iglesia y me dice, sí, él es mi hijo. ¿Y cuál es? Pues él es mi hijo y yo lo amo como un hijo, ¿eh? Y es un hombre valiosísimo, más que cualquier heterosexual. ¿Por qué? Porque está actuando en el amor de Dios y le está dando a sus padres el amor de Dios. Por lo tanto, no importa si eres rechazado, si eres perseguido, aquí está diciendo la bienaventuranza, ¿ok? Vive en castidad. Dios te ama. Después viene lo de la castidad. Yo no tengo ni que restregar eso, porque una persona que se llena de las bienaventuranzas, que se llena del Espíritu Santo, es casto en todas sus actuaciones, no solamente en la parte sexual, porque también hay que ser casto y puro de corazón, en mis decisiones, en
en mi forma de que trato al esposo, aunque sea muy heterosexual, el esposo como trata a la esposa, así que eso va parejito para Aquí todo el un mundo. ejemplo muy bueno. ¿Cuántas Ya no tenemos mujeres tiempo, que ya no podríamos pasamos. creer que están viviendo también, utilizan su sexualidad para que el marido les dé el dinero que quieren para comprar sus Ahí está. bolsitas? Se están prostituyendo. Bueno, anyway, ya casi terminamos, pero no vamos a Vamos a terminar orar. sin Sí. oración, porque el Espíritu Santo es el que sella todo lo que nosotros hemos hablado aquí, si no se pierde. Así que cierren esos ojos y le pedimos a ese Espíritu Santo que selle en nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que hemos hablado. Siéntete reivindicado, siéntete reivindicada porque Dios te ama. Dios te ama con un amor infinito. Lo único que te pide es que vivas las bienaventuranzas, que medites en ella, que te acerques a Él y que te llenes de ese Espíritu Santo que está actuando sobre esos corazones muy heridos en este instante y está tocando profundamente esa herida que tú tienes. Y hoy la estás entregando. Hoy te estás perdonando a ti mismo y hoy estás recibiendo la gracia del amor de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y gracias, mamita linda, que siempre nos acompaña. Amén y amén. La pregunta de la semana, ahorita que estamos en ese mes donde se hacen estas celebraciones, cuando tú llegues al cielo no te va a preguntar por ese que tú estás señalando, te vas a decir, ¿y tú fuiste ese espejo mío de amor que le ayudó a sanar su herida? Entonces, ¿qué tanto estamos siendo ese amor para sanar los cuerpos heridos? Que tengas una feliz semana.